Buen viajero, desde la histórica Cacupé, otrora campamento Ascurra, hoy compañía Ascurra, que une las ciudades de Pirayú con la ciudad de Cacupé, ubicada en la cordillera de Altos, otrora cordillera de Ascurra. Acá se forma el último ejército paraguayo. Algunos dicen que es el tercero, otros dicen que es el cuarto ejército paraguayo, el que se forma acá. Ya se forma, ¿verdad?, con los que podían sostener un arma. Los heridos que fueron ya convalecientes, los ancianos y los niños, ¿verdad? Niños a partir de que pueda sostener un arma. Y ellos entrenaban. Lo que pasa es que venían las propias mujeres, ¿verdad?, y le entregaban al mariscal sus hijos. Incluso le bendecían a sus hijos y ellas le insuflaban y les cuidaban inclusive en los campamentos. El único campamento en donde las mujeres pudieron entrar y andar, digamos, a su gusto fue el campamento Ascurra. ¿Por qué? Porque ellos también les cuidaban a sus hijos que estaban acá. Por ejemplo, un ejemplo, digamos así, el clásico de ese momento es el de mi propia familia, ¿verdad? Mi tatarabuelo, ¿verdad?, estuvo acá, ¿verdad?, con sus madres, con su familia. Lo que se sabe, ¿verdad?, es su madre y dos hermanas. Ellos habían venido de hacia Villarrica y estaban acá, ¿verdad?, en el campamento. Entonces estaban como es el único campamento también que, ¿verdad?, en el cual convivieron, ¿verdad?, los civiles, ¿verdad?, con los militares. A partir del 13 de agosto, ¿verdad?, entonces que va al mariscal, ¿verdad?, y va preocupado fundamentalmente por el hospital de sangre de Cacupé, ¿verdad?, le abona su salario al médico Parodi y le deja más dinero para que negocie precisamente el cuidado de esos heridos, ¿verdad?, para que estén convaleciendo, hasta que se curen, ¿verdad? Les deja entonces para que negocie el médico Parodi, y no consigue el médico Parodi porque ese hospital es bueno, no el segundo, sino posiblemente el tercero que fue incendiado, ¿verdad?, por los aliados. Porque el primero es el hospital de Lomas Valentina. El segundo, ¿verdad?, es el hospital en donde ya realmente con los heridos adentro, ¿verdad?, el hospital de Piribebuy. Y el tercer hospital, ¿verdad?, fue el de Cacupé. El propio conde de Eu reconoce en una interpelación, ¿verdad?, ¿verdad?, en el Congreso, brasilero, ¿verdad?, que él estaba el 18 en Caraguataú, el día que se incendió, ¿verdad?, el hospital de Cacupé. Entonces él se exonera de toda responsabilidad supuestamente con eso de que él estaba en otra parte cuando el hospital estaba siendo incendiado en Cacupé. Pero también ellos él mandó incendiar, ¿verdad?, el arsenal, que era toda una industria prácticamente, ¿verdad?, con altos hornos, con tornos y otros implementos avanzados de esa época, en los cuales se fundió, ¿verdad?, y con bastante odio el conde de Eu, ¿verdad?, hizo incendiar un incendio que duró 3 días, ¿verdad?, en donde incendiaron justamente esto que era, ¿verdad?, el inicio que demostraba el inicio de una industrialización en el país. En el arsenal de Cacupé se llegaron a fundir varios cañones con el hierro traído de Uicuí, ¿verdad?, y ya después incluso con campanas de las iglesias. Los últimos cañones, los que encuentra el conde de Eu en el arsenal de Cacupé, 18 cañones, eran todos de bronce.
y dicen que sonaban como campanas. Esos eran del bronce ya justamente de las campanas. 18 a medio hacer encontraron, pero más de 30, ¿verdad?, son los cañones que fueron fundidos en este arsenal. Y en este arsenal también se recuperaron los fusiles, ¿verdad?, los fusiles y se recuperaron, se hicieron los machetes y las lanzas. ¿Cuántas tropas había en esta zona? ¿Qué cantidad de tropas? Según Centurión, ¿verdad?, según Centurión, 13.000 soldados en la parte alta de Ascurra. 13.000. 17.000 en total, ¿verdad?, con los que estaban en Piribebuy y hacia el norte, ¿verdad? 17.000. Pero y todos esos fueron entrenados y formados en este lugar, en Ascurra, ¿verdad? Porque acá se los entrenaba fundamentalmente para el combate cuerpo a cuerpo. Se tenían ya pocos fusiles, 1.500 fusiles lo que fueron rescatados de los campos de batalla, ¿verdad?, de Lomas Valentina. Y eran fusiles a chispas, que desechados, que dejaron abandonados incluso, ¿verdad?, los del ejército brasilero, porque ellos tenían armas modernas. ¿Verdad? Cuando atacaron, ¿verdad?, Cordillera, ellos ya tenían carabinas de repetición traídas de los Estados Unidos. Ellos tenían los cañones Wilbur de gran precisión, y también coheteras, ¿verdad?, que experimentaron justamente en estas zonas, ¿verdad?, en estas zonas de Ascurra, porque ellos bombardearon, ¿verdad?, esto, ¿verdad?, antes de la batalla de Piribebuy, ¿verdad?, en los pasos, tratando ¿verdad?, haciendo exploraciones en estos pasos estos pasos, el de Ascurra, el de Pedroso, el de Atirá, el de Altos, y también, ¿verdad?, hicieron un intento, ¿verdad?, de pasar por el paso de Cerro León. ¿Cuántos campamentos había? No, campamentos, pasos. Pasos, ¿no? Pasos, sí, y también desde luego pasos y pasos, ¿verdad? Este fue un campamento. Acá, Ascurra es el paso también, ¿verdad?, pero más era el campamento, ¿verdad?, más el campamento, porque acá estaba, ¿verdad?, un campamento. Es cierto, existe. Habían otros. Nosotros tenemos versión realmente de que en Pedroso, ¿verdad?, o sea, hacia Pedroso estaba el campamento de las mujeres, y también había, ¿verdad?, un campamento de los hombres, ¿verdad? Y también otro, ¿verdad?, La Rosada, ¿verdad?, que estamos buscando su ubicación hacia Atirá, ¿verdad?, que la gente de ahí, ¿verdad?, recuerda realmente como el cuartel La Rosada, pero era un cuartel, ¿verdad?, era más un cuartel, un lugar, ¿verdad?, donde estaban estacionados. Esos son los que justamente a los que las tropas que esperó el general Caballero, ¿verdad?, que el 14 de agosto a la madrugada, después de reunida toda esa tropa, ¿verdad?, él inicia la retirada, ¿verdad?, y con mucha lentitud, porque esos lugares vinieron justamente de Atirá, hacia Alto, vinieron con las carretas de vituallas, de abastecimiento, ¿verdad?, que eran muy pesadas, ¿verdad?, y fue muy lento, y fue alcanzado ya en Campo Grande o Acostañú, ¿verdad?, en Acostañú, donde se libra justamente esa batalla de Acostañú, en donde mi tartarabuelo, ¿verdad?, es herido en el muslo derecho, ¿verdad?, es traspasado por una lanza, ¿verdad?, y en el momento del incendio él se arrastra hasta el arroyo y se cura con la arena el sangrado, ¿verdad?, el sangrado, la hemorragia con la arena del arroyo. Y luego Las trincheras estaban hacia acá, ¿verdad? Las trincheras estaban en lo alto de estos cerros. Allá se nota mejor. Las trincheras. Sí, las trincheras estaban en lo alto de toda esta serranía. Y comenzaba en lo alto de esta serranía.
Aquel cerro era el lugar donde estaba el mangrullo del mariscal López. O sea, era el observatorio. Desde ahí se divisaba todo. Hacia la derecha, el lago Ipacaraí, Areguá, Patiño, la estación de Patiño, la estación de Tacuaral. Hacia este lado está Pirayú. Y hacia la izquierda, el extremo derecho, también Paraguarí. Desde aquella altura, ¿verdad?, que es una de las alturas más altas, ¿verdad?, más elevadas, desde ahí se ve todo este panorama hasta desde Paraguarí hasta Areguá. Y desde ahí controlaba los movimientos el mariscal de las tropas que estaban extendidas a lo largo de la vía férrea, de la vía férrea que ya no existe en estos momentos, la vía del tren. Lastimosamente todos estos patrimonios están en poder de manos privadas e incluso están siendo depredados, como este, por ejemplo, que está en estos momentos queriendo hacer, no sé, lindas casas, ¿verdad? Están queriendo, pero están destruyendo precisamente este antiguo, ¿verdad?, los vestigios de este antiguo camino que cruzaba y iba, el camino real que iba a Piribebuy, ¿verdad? Piribebuy era la ciudad más importante de la cordillera, por eso justamente el mariscal la hizo por decreto la capital, la tercera capital de la República, y el campamento Ascur, el campamento militar, estaba acá en Ascurra. Es acá, ¿verdad?, donde más hacia atrás, ¿verdad?, justamente estaban el lugar el cuartel de los soldados, estaba el Estado Mayor y la casa del mariscal López. Y también estaba el campamento de las residentas, de las mujeres, que ayudaban, ¿verdad?, no solamente en la labranza de la tierra, ayudaban también en el cuartel de los soldados, ¿verdad?, porque ahí estaban sus hijos, y ayudaban a la defensa, cavando las trincheras, ¿verdad? Onyemovilizamo mikamba. Niña, ni pehupi pendasai. Gaeke, jahake, kamakuera purumaña de putare. Ascurra, 28 de junio de 1869. Mi querido hijo Emiliano, no sé si habrán llegado a tus manos mis anteriores de abril, pero me temo que no hayas recibido la primera, lo que sentiría por lo mucho que te hablaba en ella. Ahora que regresa para su país el general McMahon, es llegado el tiempo de que lo verifiques.
Te he recomendado mucho a este caballero que gustoso acepta la recomendación y quiere servirte de guía. Yo cuento con que tú serás dócil a sus indicaciones y direcciones por tu propio bien, y que no le ocasionarás el menor disgusto, y mucho menos bochornos en ningún sentido. El general McMahon pondrá a tu disposición 100 onzas de oro y 400 otras en los Estados Unidos. Esto es lo que puedo mandarte, y te recomiendo la mayor economía en tus gastos, porque no sé cuándo podré enviarte más, ni si podré hacerlo, porque nuestra fortuna está arruinada, y estoy resuelto a poner sus restos al servicio de la patria. Con esto te arreglarás mejor. La guerra, sin embargo, no puede durar mucho, y si la patria se salva, todo estará salvado, pero por si desgracia cae, yo caeré con ella, y en este caso, tú serás, como te he dicho antes, la esperanza de tus tiernos hermanitos. Te recomiendo entonces trabajes, aunque sea labrando la tierra, para que no les falte el pan. Deja coger el año de mariscal cumpleaños. Oye, güero, mañana con la tagua por esa. Ahora, Rogero, quita la palomita. Yo. Mañana 24 de julio, cumpleaños nuestro mariscal. Luego de la misa será el desfile y luego la gran fiesta. Mañana yo coronaré al soldado más valiente, dueño de mi corazón. Yo coronaré a mi único hijo, esperanza de la patria. Isabel, arekopete imbae, koape nyimba tuta, hajije ngwa moyo, nyamo puang ngomereka. Gervasio. Pero ¿y la boca ya? Oye, ¿cuánto la voy a hacer? Apura queda mariscal. Pemañami, pero hoy estamos allá. Hoy nuestro mariscal ascenderá a los soldados más valientes destacados en las últimas batallas. Y las mujeres coronarán a los soldados. Soldados paraguayos, no sucumbiremos ante un trono de cobardes.
Checo, querida Rita, ya deja por pan al hospital. Hermano, toma la ñanemena fea, ñane hermano fea. Santa María, Jesús de Dios, Jesús misericordioso. El cerro se observaba, ¿verdad? Hacia el lado derecho, ¿verdad? El lago de Pacaraí, ¿verdad? Areguá, Patiño, también Tacuaral, que es el Pacaraí actualmente, Pirayú, y se observa también Paraguarí. Paraguarí y los cerros de Paraguarí, ¿verdad? Hacia la mano izquierda, desde aquel cerro, ¿verdad? Que era el observatorio del Mariscal, ¿verdad? Donde tenía su mangrullo, ¿verdad? Él observaba, entonces tenía toda la vía férrea que anteriormente se veía acá y brillaba. Actualmente se quitaron todos ya los... Anteriormente se llamaba Ezcurra. Sí, la familia era Ezcurra y los brasileros la cambiaron como Ascurra. Lo mismo Pedroso, que es la compañía que está ahí, ¿verdad? Que al lado, ¿verdad? Le llamaron Pedrosa. Pero los lugareños, ¿verdad? Los lugareños tomaron la parte histórica, ¿verdad? Y le llamaron Pedroso. Esta parte de la cordillera tenía cuatro senderos. Uno, la de Cerro León, que es muy empinada y imposible prácticamente de subir. Otra, que era esta, la de Ascurra, más fácil de subir. La de al lado, ¿verdad? Era detrás de aquel cerro está el de Pedroso, la subida de Pedroso, y luego está la de Cabañas, la de Tirá y la de Altos. O sea, son prácticamente 6 pasos, ¿verdad? 6 pasos que tenía esta cordillera, porque de acá comenzaban, ¿verdad? De acá comenzaba también el gran bosque, el gran bosque, el gran Cahuí. Y esa parte de allá de abajo eran las zonas de colonización, ¿verdad? Las zonas, digamos así, más habitadas en ese tiempo, y toda esa población, con lo mismo que la de Asunción y Luque, y toda la población del costado, ¿verdad? Del río Paraguay, tanto como de Misiones y de Central y de Paraguarí, esa gente se desplazó, los paraguayos se desplazaron sobre estas cordilleras a vivir prácticamente esos 9 meses. Al principio eran los desplazados, luego ya el gobierno, fundamentalmente la organización, se fue organizando a la gente y se la fue ubicando y se les llamó los residentes o residentas. Es ahí que comienza justamente el término residentas, ¿verdad? Que es un término solamente que se utiliza en el Paraguay, que se utilizó realmente para censar a los que vivían en estos lugares. ¿Y por qué se utilizó para las mujeres el término residenta? Eran residentes y residentas, y fundamentalmente la población mayoritaria en ese momento eran las mujeres. Eran mujeres y niños. Entonces, por ejemplo, detrás de aquel cerro, de este cerro, estaba el campamento de las residentas. Las residentas eran las que principalmente cultivaban la tierra y también ayudaban a hacer las trincheras que fueron hasta Altos, desde Valenzuela hasta Altos. Toda esta parte, la cima de estos cerros, ¿verdad? Se había acabado unas trincheras. Y en estas partes de los pasos, por ejemplo, este paso de Ascurra, uno nota todavía estas piedras, estos obstáculos, ¿verdad? Muchos obstáculos se pusieron realmente para defenderlas mejor, ¿verdad? El Tapetuyá, acá hay un camino viejo. Sí, el Tapetuyá es justamente, ¿verdad? Es un camino que comenzaba más o menos a 150 metros de donde actualmente comienza la subida actual de esta ruta actual, ¿verdad? Esta ruta asfaltada, ¿verdad? Que fue hecha ya en tiempos de la ocupación Brasil, de la ocupación principalmente brasilera. Y este camino fue hecho por ingenieros brasileros para
que vaya más directamente a Caacupé, porque el camino real, ¿verdad?, comenzaba, ¿verdad?, y bordeaba el cerro lentamente, ¿verdad?, y subía esta empinada, esta parte era la parte más empinada, la dibujada por McMahon, justamente, ¿verdad?, pero este camino iba a Piribebuy. ¿Por qué? Porque Piribebuy era la capital, era antes de ser capital, era la ciudad más importante de Cordillera. Inclusive Caacupé fue, ¿verdad?, compañía de Piribebuy, Caacupé. Y así también, ¿verdad?, Eusebio Ayala, eran compañías que después se fueron independizando, pero la ciudad más importante era Piribebuy. Por eso es que el mariscal López, ¿verdad?, la decretó, ¿verdad?, de que sea la tercera capital. Y acá en Cordillera funcionó prácticamente un nuevo estado, que tenía como capital Piribebuy y el campamento militar acá en Ascurra. Acá en Ascurra, donde estaban, había un cuartel de los soldados que fue totalmente arrasado, quemado. También, ¿verdad?, estaba el Estado Mayor y la casa del mariscal un poco más allá. Justamente ahora nosotros tenemos una plaza en donde fue la casa del mariscal López. Lastimosamente estos lugares están en propiedad privada, aunque son cerros, ¿verdad? Acá se han apropiado indebidamente realmente, ¿verdad?, personas de estos lugares que tendrían que estar realmente para que sean patrimonios culturales. Patrimonios culturales, lo mismo que este camino que está siendo depredado en estos momentos, ¿verdad?, también por extranjeros, ¿verdad?, que están, no sé, depredando más bien realmente antes que construyendo supuestamente, ¿verdad?, pero depredando estos patrimonios históricos. Ascurra tuvo una significación muy importante, fundamentalmente, para crear el último ejército nacional, ¿verdad? El último ejército nacional, que fue el que fue haciendo las batallas defensivas. Acá también hubieron batallas, ¿verdad?, en este lugar, ¿verdad?, pero fueron batallas pequeñas, más bien de exploración. Vinieron a explorar, bombardearon estos lugares, ¿verdad?, estos pasos, el paso de Ascurra, el paso de Atirá, el paso de Pedroso, ¿verdad? Hubieron intentos, ¿verdad?, más bien, ¿verdad?, de exploración, ¿verdad? Y luego vino, ¿verdad?, ellos, o sea, los brasileros, ¿verdad?, los aliados, vieron que no podían, no iban a poder, les iba a resultar muy caro, iban a pagar muy caro realmente, ¿verdad?, conquistar esta parte de las trincheras. Entonces hicieron una circunvalación, ¿verdad?, y fueron por Valenzuela y entraron a espaldas de Piribebuy y atacaron Piribebuy a espaldas justamente de la parte gruesa del ejército paraguayo que estaba en esta zona. Aquí entonces el mariscal estuvo 9 meses. Cuando se entera que Piribebuy cayó, se mueve rumbo a Caraguatá. Hacia el camino a Caraguatá. Sí, el camino a Caraguatá, ¿verdad? Va y el 13 de agosto, ¿verdad?, es que él sale de Ascurra y los otros cuerpos de ejército que estaban hacia Atirá, hacia Altos, etcétera, les espera el general Caballero en Caacupé. El 13 de agosto va el mariscal hasta Caacupé, preocupado fundamentalmente por el hospital de sangre que estaba ahí. Y paga al médico Parodi, ¿verdad?, y le deja más dinero, ¿verdad?, y bienes como cueros para que negocie realmente él, ¿verdad?, que le salve a esos heridos que estaban ahí, ¿verdad? Pero ni el arsenal que funcionaba, que era una fundición prácticamente muy moderna, con tornos en donde fueron fundidos más de 30 cañones, ¿verdad?, cañones, por ejemplo, de grueso calibre, y fueron reparadas las armas y se hacían también los cartuchos. Ahí se armó, y las lanzas, ¿verdad?, y los machetes, ¿verdad? Ahí es donde se armó ese ejército, ¿verdad?, de 13.000 soldados,
con el arsenal. Y quedaron varios heridos, ¿verdad? Y el mariscal preocupado fue hacia ahí y a las 5 de la tarde hizo una misa, ¿verdad? Reunió a la gente, a las mujeres fundamentalmente, a las residentas, ¿verdad? Que estaban por estos lugares, ¿verdad? Y esas les dijo que podían quedarse si querían, pero las mujeres, ¿verdad? Se sentían más protegidas por el ejército y acompañaron entonces también, ¿verdad? Acompañaron también, ¿verdad? Al mariscal, ¿verdad? Una gran parte de esas mujeres, ¿verdad? Y de ese ejército, ¿verdad? Que salió con caballeros ya en la madrugada del 14, es la que es alcanzada el 16 de agosto en Rubioñú, perdón, en Campo Grande, que se llama Acostañú en realidad. Me disculpan, pero... Caguas, ¿en Cacupé hubo alguna refriega? ¿Hubo algún enfrentamiento con los aliados? No hubo. En los pasos a Ascurra sí. ¿Verdad? En los pasos a Ascurra, ¿verdad? Hacia Pedroso, por ejemplo, en una de las incursiones que hicieron los aliados, se dice el periódico Estrella, un periódico que se editaba en Pirihuy, que ahí, ¿verdad? Más de 100 atacantes, ¿verdad? Fueron muertos, por ejemplo. Hubo pequeñas escaramuzas. ¿En Cacupé? No, acá en los pasos de Pedroso. Pedroso. No, ya en Cacupé ya no. Ya. En Cacupé ya no, porque ahí ya solamente Pedroso lo que hubo en Cacupé es el incendio, ¿verdad? Porque al llegar ahí el conde de Eu y ver, ¿verdad? Esa magnífica realmente industria que estaba funcionando ahí, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? En Cacupé había era una fundición. Era una fundición con 4 altos hornos, zorras, ¿verdad? Y también tornos, ¿verdad? Y otros implementos para hacer las armas, ¿verdad? Para trabajar el hierro que era traído de la fundición de Iwicuí. ¿Qué parte de Cacupé eso? Y también realmente, ¿verdad? Las últimas se hicieron con cañones, se hicieron con las campanas de las iglesias. Tal es que eso encontró justamente el conde de Eu, ¿verdad? 18, ¿verdad? Cañones a medio hacer, ¿verdad? Que dice que tocaban como campanas, ¿verdad? Tenían el sonido de campanas, dice, porque eran justamente cañones de bronce.